Bueno, voy a empezar a grabar la clase y les voy a compartir la pantalla. Ahí están mirando mi pantalla, ¿no? Sí, Sí, profe. sí. Bueno, aquí en el COES ya tengo todas las presentaciones que hemos visto de las clases hasta el momento. Aquí está la clase nueva, la clase de hoy. Entonces, sí. Vamos a mirar hoy uno de los primeros algoritmos de aprendizaje automático. Vamos a mirar árboles de decisión. Bueno, este va a ser el contenido. Primero vamos a mirar cómo se inducen árboles. Después vamos a mirar algunas implementaciones como que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar con árboles, como son los criterios de selección, criterios de parada y el sobreajuste. Bueno, los árboles de decisión, o sea, probablemente son el método más, digamos, conocido o más popular para resolver problemas de clasificación. Es uno de los primeros desarrollos en Machine Learning. La forma en que trabajan estos árboles de decisión está muy asociada a nuestra forma de pensar, ¿no? O a nuestra forma de proceder a la hora de resolver un problema. Bueno, el primer algoritmo, digamos, el primer árbol de decisión que fue implementado es ID3, ¿cierto? O sea, este es como quien dice, es el padre de los nuevos algoritmos de árboles de decisión, ¿no? ID3. Y sus sucesores han sido, o sea, ID3 y sus sucesores han sido desarrollados por este personaje, por Ross Quayland, en la década de los 70. Bueno, Ross Quayland es un pionero, ¿no?, de esta técnica de los árboles de decisión. Posteriormente, él trabajó en Sydney Uni, Rand Corporation en California, y ahora está dirigiendo su propia compañía, ¿no?, RuleQuest. Entonces, todo el trabajo de árboles de decisión se lo debemos a Ross Quayland. Bueno, ¿qué características tiene un árbol de decisión? Es capaz de aprender conceptos disyuntivos, o sea, ¿qué son conceptos disyuntivos? Los conceptos disyuntivos son cuando, por ejemplo, un individuo solo puede pertenecer a una clase, ¿cierto? A una categoría en particular. Por ejemplo, un paciente con ciertas características o, digamos, pertenece a una clase en específico, no puede pertenecer a dos al mismo tiempo, o está enfermo o no, digamos, ¿no? O un estudiante, o se retira el próximo semestre o no, ¿cierto? O sea, no puede pertenecer a dos categorías al mismo tiempo. Entonces, esa es una característica, ¿cierto? Un árbol aprende conceptos disyuntivos, es capaz de aprender ese tipo de conceptos. Es tolerante al ruido tanto en los atributos y en la clase. Entonces, bueno, el ruido puede estar presente en todos los atributos de nuestro conjunto de datos, ¿no? Entonces, estos árboles son robustos al ruido, ¿cierto? A información, digamos, basura, le podríamos decir. Tanto en la variable X, que son nuestros atributos, como en la variable clase, que es lo que nosotros queremos predecir, en la clase Y, ¿no? Bueno, es tolerante a valores faltantes en atributos. Eh, la estructura, digamos, de datos es una estructura recursiva que se define por nodos hoja que indican un rótulo de clase, ¿cierto? O sea, indican una clasificación, y nodos internos que contienen un test sobre el valor de un atributo. Ahora vamos a mirar un ejemplo de esto. Y bueno, para cada resultado del test hay una rama y un subárbol con la misma estructura que el árbol, ¿no? Es una estructura recursiva.
Y también tienen, o sea, los árboles de decisión se los puede representar mediante reglas, mediante un conjunto de reglas que de la siguiente forma, ¿cierto? Un if, condición, then, clasificación. Bueno, aquí vamos a mirar un ejemplo. Acá tengo un ejemplo de un árbol de decisión. Decíamos que los nodos hoja indican un rótulo de clase. Por ejemplo, todos los nodos hoja, ¿cierto? Estos nodos finales indican una clasificación. Miren, que en este caso, bueno, si nosotros quisiéramos predecir si un cliente va a pagar o no un crédito, ¿cierto? Todos estos clientes, todas las hojas, es clase 0, que no pagó, y clase 1, que sí pagó, ¿no? Entonces, en todas las hojas está el rótulo de clase, o sea, la clasificación final. Ahora, para los nodos internos, o sea, contienen un test sobre el valor de un atributo. Por ejemplo, miren, vamos a mirar este nodo raíz, ¿no? En este caso, bueno, tiene un test sobre la variable que dice, bueno, Marriott Seed Spouse menor o igual a 0.5. Si esto es verdadero, se va por acá, ¿cierto? Y si esto es falso, toma este camino. A su vez, bueno, el algoritmo tendrá que evaluar otro atributo, ¿cierto? Entonces, en este caso, hará otro test. Si esto se cumple, se va por acá, ¿cierto? Y evalúa otra variable. Si la ganancia de capital es menor o igual a 7.669.5 dólares, bueno, si esto es verdadero, se va a evaluar por acá, y si esto es falso, se evalúa por acá, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta que todos los individuos que cumplen esta regla o este camino, este árbol los clasificará como clientes que no pueden pagar un crédito, ¿cierto? O clientes que existe, digamos, la alta probabilidad que no paguen un crédito. Y los de clase 1 son los clientes que pueden pagar un crédito, digámoslo así, ¿no? Entonces, esa es la forma de la estructura de estos árboles, ¿no? De los árboles de decisión. Al final tenemos los nodos hojas que indican una clasificación, y acá tenemos la evaluación de los atributos, que si se sigue este camino, ¿cierto? Este árbol se lo podría representar como un conjunto de reglas. Por ejemplo, miren, este camino es una regla, acá tenemos otro camino, otra regla, ¿cierto? Bueno, en este árbol tenemos muchas reglas, ¿no? Por acá también, miren, si seguimos este camino, tendríamos otra regla, ¿no? Para clasificar clientes, digamos. Bueno, el problema de encontrar un árbol de decisión que concuerde, digamos, con el conjunto de entrenamiento tiene una solución trivial. ¿Qué es trivial? O sea, es una solución muy fácil, ¿cierto? A ver, por acá les voy a hacer un ejemplo. Voy a abrir un Excel. Bueno, simplemente en este Excel voy a poner dos variables, x1, x2 y una clase. Bueno, x1, 5, 2 y la clase 0, bueno, que es que el cliente no paga. La variable x1, 2, bueno, 5, clase 1. Clases aquí, bueno, 0, 1, clase 0, 6, 8, 1, 7, 5, 0. Listo, asumamos que este es mi conjunto de entrenamiento, ¿cierto? Tengo simplemente dos variables, x1 y x2, y la clase a la que pertenece ese individuo. Entonces decíamos que el problema de construir un árbol tiene una solución trivial, o sea, una solución muy fácil. Miren, simplemente construimos un árbol de decisión que tenga una rama por cada ejemplo, ¿cierto? Entonces, miren, este ejemplo, digamos, por cada ejemplo, voy a tener una rama. Entonces diría, si x1 es igual a 5 y x2 es igual a 3, yo lo clasifico como 0. Esto sería una rama por cada ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, yo tendría, como tengo 1, 2, 3, 4, 5
5 individuos, digamos en este pequeño ejemplo, yo tendría 5 ramas, ¿no? 5 evaluaciones, 5 reglas. Entonces, de esa forma se construye un árbol de decisión que se ajuste a un conjunto de entrenamiento, ¿cierto? Es una solución muy fácil. Pero, ¿cuál es el problema con este árbol trivial? ¿Cierto? Es que solo memoriza las observaciones, miren, ya que simplemente está, sí, simplemente está memorizando cada observación. Pero cuando llegue una nueva observación, ¿cierto? Una que no esté en este conjunto de entrenamiento, como él las memorizó, él no va a poder clasificarla, ¿no? Él no va a poder predecir a qué clase pertenece ese nuevo cliente. Entonces, ese es el problema, digamos, si nosotros construimos un árbol que tenga una rama por cada ejemplo, ¿cierto? O sea, no extrae ningún, ya que en ese caso no se está extrayendo ningún patrón a partir de los ejemplos y no puede extrapolar a ejemplos que no vio. Esto es muy parecido a lo que hacía Funes, ¿no? Funes memorizaba todo, digamos, lo que miraba, pero no podía razonar, ¿no? No podía predecir algo que él no había visto, ¿cierto? No podía usar la razón para resolver problemas que él no había visto. Entonces, ese es el problema de este árbol, miren, ¿cierto? Si nosotros construimos una rama por cada individuo, simplemente estamos memorizando. No estamos extrayendo algún patrón útil que nos pueda servir para clasificar ejemplos nuevos. Entonces, bueno, ¿qué significa extraer un patrón, cierto? Simplemente es poder describir una gran cantidad de casos de un modo conciso, ¿cierto? En lugar de solo tratar de encontrar uno que concuerde con todos los ejemplos, deberíamos también tratar de encontrar un patrón conciso que logre clasificar a muchos individuos, ¿no? Eso es extraer eso es un patrón. Un patrón simplemente es una regla que me permita describir a muchos o que me permita separar a muchos individuos por su respectiva clase, ¿no? Entonces tenemos que encontrar algún patrón conciso. Eh, bueno, una regla o un principio, digamos, del aprendizaje inductivo eh, es la hipótesis, o sea, la hipótesis más probable es la más simple, que sea consistente con todas las observaciones. Ya les voy a, digamos, ya les voy a explicar un poco mejor esta hipótesis, ¿no? Pero por el momento guardemos esto. La hipótesis más probable es la más simple, ¿cierto? Que sea consistente con todas las observaciones, ¿no? Esto tiene, o sea, esta hipótesis tiene mucho que ver con la navaja de Ockham, ¿no? Ockham, bueno, un filósofo, Ockham Razor, y trató una premisa muy simple, dice. En igualdad de condiciones, la solución más sencilla es probablemente la correcta, ¿cierto? O sea, qué dice la navaja de Ockham? La navaja de Ockham es que, en resumen, dice que no nos compliquemos la vida, que busquemos la solución más pequeña, ¿cierto? Que no hagamos soluciones robustas y complejas, que lo más probable es algo conciso, algo pequeño, que concuerde, digamos, con nuestro conjunto de entrenamiento, ¿cierto? Entonces, por ahí si nosotros nos damos cuenta a la hora de inducir árboles, estos árboles, bueno, tienen muchos parámetros, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de niveles de un árbol, ¿cierto? Entonces, según esto, Ockham Resort nos dice que no nos compliquemos la vida, que quizá un árbol muy pequeño logre, digamos, ser más eficiente que un árbol demasiado grande, ¿no? Y eso, digamos, la navaja de Ockham, digamos, prácticamente es aplicable para la vida, ¿no? O sea, no nos compliquemos la vida, demos soluciones muy sencillas, ¿no? Pero que sean, quizá la solución más sencilla es probablemente la más correcta. Bueno, desafortunadamente encontrar un árbol de decisión óptimo, ¿cierto? Yo ya les había dicho, o sea, el más chico, es un problema intratable, ¿no? Pero algunas heurísticas simples logran encontrar uno suficientemente pequeño
y que su solución sea óptima, ¿no? No va a ser la más óptima, pero sí va a ser una solución, digamos, buena. La idea básica de este algoritmo es usar primero el atributo más importante, o sea, donde esto significa que el que tiene un mayor efecto sobre el conjunto de datos, o sea, el atributo que logre separar de una mejor forma las clases, ¿no? O sea, los individuos de acuerdo a su clase. Eso es más o menos digamos, el atributo más importante, ¿no? O sea, aquel atributo que logre una mejor separación de clases. Bueno, entonces o sea, los árboles de decisión, a ser un problema intratable, o sea, recurren a la heurística, ¿no? La cual es una metodología científica que, o sea, aportan métodos o reglas o estrategias o algoritmos que faciliten la búsqueda de una solución. Bueno, aquí les voy a dejar el algoritmo de un árbol de decisión, ¿no? De ID3. Bueno, este algoritmo, básicamente, bueno, lo voy a explicar, que recibe, o sea, es un algoritmo recursivo, ¿no? Y recibe como parámetros los ejemplos, ¿cierto? O sea, mis individuos, en este caso recibiría x1 y x2, que son los ejemplos. Recibiría un vector de clase, que en este caso sería la clase 0, 1, 0, 1 y 0, ¿no? Entonces, estos son los ejemplos y estas son las clases, ¿no? Y recibe una lista de atributos. En este caso serían x1 y x2. Entonces, el algoritmo empieza, si todos los ejemplos son positivos, retorna un nodo positivo, ¿cierto? Entonces, él empieza a evaluar estos ejemplos. Si todos estos ejemplos son positivos, o sea, son de la misma clase, él retorna un nodo positivo. Si todos los ejemplos son negativos, retorna un nodo negativo, ¿no? Entonces, esa es la primera evaluación que realiza el algoritmo. Si todos los ejemplos son positivos, él retorna un nodo hoja positivo. Y si todos los ejemplos son negativos, bueno, retorna un nodo negativo. Otra evaluación que hace es, si los atributos, si la lista de atributos está vacía, retorna un nodo de la clase más frecuente, ¿cierto? Entonces, en ese caso quiere decir que si se me acabó la lista de atributos, y aún no pertenecen a una misma clase, él simplemente retorna un nodo con la clase más frecuente, ¿cierto? O sea, con los individuos de la clase más frecuente. En otro caso, procede con lo siguiente. Elige el mejor atributo, ¿cierto? O sea, le pasa la lista de atributos y los ejemplos. En este caso solo limitémonos a esto, elegir el mejor atributo, ¿cierto? Entonces A va a ser el mejor atributo. Y ese atributo, bueno, lo pone como raíz. Y en este caso, bueno, él empieza a hacer un ciclo donde dice, para cada valor posible B de A, ¿cierto? Entonces, imaginémonos si él tomó el atributo x1, entonces él empieza a recorrer sus posibles valores, ¿cierto? Entonces, miren, los posibles valores de x1 son 5, 2, 0, 6 y 7, ¿no? Entonces, él empieza a testear, miren. Para cada valor posible, b de a, ¿cierto? O sea, hace un ciclo y él agrega una nueva rama debajo de la raíz, ¿cierto? Con un test. A es igual a B, ¿cierto? En este caso tendríamos que decir x1 es igual a 5. Si x1 es igual a 5, entonces él va a filtrar la lista de ejemplos. Ejemplos B es igual a los elementos de ejemplos con A igual a B, o sea, con x1 igual a 5. Eso sería, digamos, lo que hace este ciclo, ¿no? Si ejemplos B está vacío, entonces en ese caso devolvemos un nodo de la clase más frecuente en ejemplos. Y de lo contrario,
Si estos ejemplos B no está vacío, simplemente, miren, volvemos a invocar a este algoritmo, a ID3, y le enviamos la lista de atributos, o sea, la lista de ejemplos ya filtrados, ¿cierto? Con los que cumplen esta condición. Le envío las clases y le envío la lista de atributos, pero le resto el que ya seleccioné, ¿no? Y esto, bueno, es algo recursivo y va armando el árbol. Ese es el pseudocódigo, ¿no? Lo dejo por acá. Bueno, pero aquí, o sea, no tuve en cuenta esta parte, ¿cierto? O sea, con qué criterio se dice que un atributo es mejor a otro, ¿cierto? Entonces vamos a mirar esa parte que es el criterio de selección. Existen muchos criterios, o sea, a la hora de seleccionar un atributo. Por ahora, simplemente asumamos que el criterio de partición se limita a seleccionar un atributo. Entonces, ¿cómo elegimos ese atributo, no? El atributo más importante para hacer la partición o dividir el árbol. Existen, o sea, muchas aproximaciones, o sea, muchos métodos como autores hay. Eh, Existe el método de ganancia de información, information ratio y el coeficiente Gini. Entonces, bueno, existen varios aspectos prácticos a resolver a la hora de implementar árboles de decisión, como cuál es el objetivo del árbol, cuál es un buen criterio de partición, ¿cierto? De todos estos, cuál es un buen criterio, qué tan profundo debe ser el árbol, ¿cierto? ¿Cuántos niveles debe tener el árbol? ¿Qué pasa cuando hay valores faltantes? ¿Cómo podemos afrontar la eficiencia computacional para grandes evidencias, ¿no? O sea, todos estos son criterios que se deben tener en cuenta a la hora de implementar en la práctica árboles de decisión. Entonces, bueno, vamos a mirar el criterio de selección, ¿no? Vamos a empezar primero por los criterios de selección. Asumamos que yo tengo un conjunto de datos, ¿cierto? Que tiene dos variables, miren, o dos atributos, el tamaño y la humedad. Listo, tamaño está en el eje X y la humedad en el eje Y. Y tengo dos clases, los hongos rojos, que son hongos venenosos, y los de clase verde, que son los hongos no venenosos, ¿no? Entonces, miren, tengo dos atributos, tamaño y humedad. Tengo la clase venenoso y no venenoso, ¿cierto? El tamaño tiene dos valores posibles, miren. Estoy acá en el tamaño, ¿no? O sea, el tamaño, si se fijan en esta gráfica, tiene dos posibles valores. Los hongos mayores que T1, ¿cierto? Los hongos mayores que T1 y los hongos menores o iguales a T1. Entonces, ese es el tamaño. El tamaño tiene dos posibles valores. Ahora vamos con la humedad. La humedad tiene tres posibles valores, miren. Tiene, tiene mayores que T2, ¿cierto? Los mayores que T2, que son estos de acá. Los que están entre T2 y T3, ¿cierto? Que son los del medio. Y los menores o iguales a T3, ¿no? Entonces tiene esos tres posibles valores. Entonces, miren, supongamos que elegimos el tamaño como el mejor atributo. En este caso, bueno, diríamos que size, tamaño, ¿cuántos posibles valores tiene el tamaño? Dijimos que dos, ¿no? Tamaño menor o igual a T1 y tamaño mayor a T1. ¿Qué pasa si nosotros, digamos, elegimos el tamaño? Miren que si cumplimos con esta condición, si el tamaño es mayor a T1, todos los hongos de esta parte ya son hongos venenosos, miren. Entonces yo aquí simplemente arrojo una decisión, ¿no? Si el tamaño del hongo es mayor a T1, es un hongo venenoso, estoy diciendo en esta parte. Pero por otra parte, miren, si el tamaño es menor o igual a T1, en este caso no puedo decir nada, ¿cierto? O sea, tengo que seguir evaluando.
evaluando la otra variable. Eso es lo que hace el algoritmo, digamos, ese pseudocódigo. Él tendría que, si todos los, digamos, si todos los que cumplen mayor a T1 ya son, o sea, ya pertenecen a una misma clase, que en este caso son venenosos, simplemente aquí enviamos un rótulo de clase, que es un hongo venenoso. En este otro caso, yo tendré que seguir evaluando ahora la humedad, ¿no? Entonces, miren, supongamos que, bueno, ahora por descarte es la humedad el siguiente mejor atributo, ¿cierto? Como solo tengo dos atributos, ahora elijo la humedad. Entonces, bueno, la humedad, habíamos dicho que particiona el conjunto de datos en tres partes, ¿cierto? Mayores a T2, entre T2 y T3, y menores o iguales a T3. Entonces, en este caso serían tres ramas, ¿no? Miren, mayores a T2, entonces en este caso, si son mayores a T2, él arroja una clasificación que los hongos no son venenosos. Entre T2 y T3 son hongos venenosos, y menores iguales a T3 son hongos no venenosos. Bueno, entonces vamos a mirar ahora el criterio de selección, ¿no? O sea, ¿qué criterio se usa para seleccionar qué, digamos, qué variable resulta mejor para particionar el árbol? Si el tamaño o la humedad, ¿no? En este caso, bueno, yo coloqué el tamaño simplemente como para seguir la partición y mirar cómo queda el árbol, ¿no? Entonces, bueno, vamos a mirar el primer criterio, que es la ganancia de información, ¿no? Usamos definiciones de teoría de la información y en la ganancia de información existe una medida de incertidumbre que es la entropía, ¿cierto? Que está asociada a una variable aleatoria X. Esta es la formulita de la entropía, ya la vamos a mirar más claro en el ejemplo. Simplemente, bueno, aquí la entropía, bueno, en sistemas se conoce como desorden, ¿cierto? O sea, es una medida de desorden, ¿no? O sea, nos dice qué tan desorden o qué tan en conflicto está mi conjunto de datos, tomémoslo así. Entonces, miren, la formulita es esta. Bueno, esta es la probabilidad de las clases por el logaritmo en base 2 de la probabilidad de estas clases. Y se realiza una sumatoria. Ahora la voy a explicar mejor con el ejemplo. Pero bueno, aquí se le hace una codificación al logaritmo en base 2, ¿cierto? Se le hace como una redefinición que logaritmo de 0 es igual a 0, ¿no? Esa es la codificación que se le hace. Ahora bien, entonces vamos a calcular, o sea, la entropía para en este caso, para el tamaño, ¿no? Miren. Entonces vamos a calcular la entropía si nosotros eligiésemos el tamaño, digamos, ¿no? Como partición del árbol, miren. Entonces habíamos dicho que el tamaño parte la muestra en dos, ¿cierto? Los mayores a T1 y los menores iguales a T1, ¿cierto? Entonces tengo dos conjuntos, miren, tengo el conjunto S1 y el conjunto S2. Entonces, miren, en el conjunto S1, ¿qué tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Tengo 6 hongos venenosos y 0 hongos no venenosos, ¿cierto? Esto es si el tamaño es mayor a T1, miren, para este conjunto. Para S2, ¿qué tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, hay 8. Tengo 3 hongos venenosos y 5 hongos no venenosos, ¿no? Esto es para size menor que T1. Entonces, miren, si nosotros calculamos la entropía para cada conjunto, ¿cierto? Para cada S1, para cada S, para cada conjunto de estos, o sea, S1 y S2, tendríamos lo siguiente, miren. La entropía para S1 es igual a menos, ¿cierto? Menos, aquí tengo la probabilidad, ¿cierto? P sub I, en este caso, miren, son la probabilidad de la clase, de las dos clases, ¿no? En este caso, miren, la probabilidad de encontrar un hongo
venenoso en el conjunto S1 sería 6 dividido entre 6, ¿cierto? O sea, la probabilidad es 1. ¿Se dan cuenta? Miren, en el conjunto S1 tengo 6 hongos venenosos de un total de 6, ¿no? Entonces sería menos 6 sobre 6, logaritmo en base 2 de PI, ¿cierto? Que es PI 6 sobre 6. Bien, ahora voy con el otro conjunto. Esto es una sumatoria, miren. Más la probabilidad de encontrar, o sea, un hongo no venenoso en S1, miren. ¿Cierto? La probabilidad de encontrar un hongo no venenoso en S1 es 0 sobre 6, ¿cierto? No hay ningún hongo no venenoso aquí. Por el logaritmo en base 2 de 0 sobre 6. Bueno, si nosotros, bueno, le damos esta redefinición, ¿cierto? Logaritmo de 0 es igual a 0, entonces, bueno, si hacemos esta operación, nos da 0, ¿cierto? O sea, la entropía en S1, en el conjunto S1, es 0. ¿Por qué? Porque en ese caso, todos los hongos ya fueron clasificados correctamente, ¿cierto? O sea, este es un conjunto puro, ¿cierto? No hay entropía en este caso. Ahora, si vamos a mirar la entropía en el conjunto S2, hacemos lo mismo, miren. Sería, aplicando la fórmula, sería menos. La probabilidad de encontrar un hongo venenoso en S2 sería 3, 1, 2, 3, dividido entre el total, ¿no? Son 8. Por logaritmo en base 2 de 3 octavos. Más la probabilidad de encontrar un hongo, ¿cierto? Más, bueno, más menos, recuerden acá este símbolo, más menos la probabilidad de encontrar un hongo no venenoso en S2. La probabilidad de encontrar un hongo no venenoso en S2 sería 1, 2, 3, 4, 5 dividido entre 8, ¿no? Por el logaritmo en base 2 de 5 octavos. Entonces, esto es igual a 0.95. Miren, entonces, con esto ya podemos sacar unas, digamos, unas características de la entropía, ¿cierto? La primera característica es cuando la entropía es 0, quiere decir que todo mi conjunto fue clasificado, ¿cierto? Correctamente, o sea, fue separado correctamente. O sea, no hay elementos de diferentes clases, ¿cierto? O sea, todos pertenecen a la misma clase, como en S1, ¿no? Si la entropía nos da 1, quiere decir que el 50% de los ejemplos pertenecen a una clase y el otro 50% a la otra clase, ¿cierto? O sea, es un conjunto que está con mucha entropía, con mucho desorden, ¿no? Miramos que en este caso el conjunto S2 nos dio una entropía de 0.95, ¿no? Es una entropía alta. Bien, vamos ahora a seguir calculando la entropía para la humedad, ¿no? O sea, si nosotros particionamos la humedad, recuerden que tendríamos 3 conjuntos diferentes, ¿no? Entonces tendríamos que calcular S1, la entropía de S1, la entropía de S2 y la entropía de S3. Entonces, bueno, la humedad divide la muestra en 3, ¿no? Entonces, miren, en S1, asumamos que S1 es mayor a T2, ¿no? Son los hongos que la humedad es mayor a T2. Entonces, en este caso, miren, tengo 2 hongos venenosos, ¿cierto? Y 2 hongos no venenosos. Para S2, ¿qué tengo? Tengo 1, 2, 5 hongos venenosos y 0 no venenosos. Entonces, bueno, de acuerdo a eso, aquí, en la entropía de S1, ya me tendría que dar 1, ¿no? Porque están, miren, al 50. La entropía de S2, como en este caso son todos hongos de la misma clase, me da 0 debería dar, ¿no? Y S3, en S3 tenemos 2 hongos venenosos y 3 hongos no venenosos. Entonces, miren, vamos a hacer las fórmulas, ¿cierto? Si decimos la entropía de S1 sería la probabilidad de encontrar un hongo venenoso acá sería, bueno, 2 cuartos, logaritmo en base 2 de 2 cuartos, esto es menos, más
menos, si aplico la formulita, la probabilidad de encontrar un hongo no venenoso para S1 también es 2/4, logaritmo en base 2 de 2/4, y esto, si hacemos la operación, nos da 1, ¿cierto? Es que este conjunto está en entropía al máximo, ¿cierto? Ya que el 50% de las clases, digamos, pertenecen a una y el otro 50% pertenecen a otra clase. Si calculamos la entropía de S2, ¿cierto? Ya miramos que es 0, ya que todos los individuos pertenecen a la misma clase, son hongos venenosos. Y bueno, si calculamos la entropía de S3, aplicando la formulita, sería la probabilidad de encontrar un hongo venenoso, aquí sería 2/5 por logaritmo en base 2 de 2/5, ¿cierto? Esto es con el símbolo menos, más menos. La probabilidad de encontrar un hongo no venenoso sería 3/5, logaritmo en base 2 de 3/5, y esto nos da, bueno, 0.97, ¿no? Es una entropía también alta. Entonces, bueno, teniendo en cuenta ese concepto de entropía, ahora vamos a mirar cómo se selecciona, o sea, el mejor atributo, ¿no? Cómo seleccionamos o cómo particionamos el mejor atributo. En este caso tenemos dos, ¿no? Que es el tamaño y la humedad. Entonces, miren, vamos a mirar una función que es la ganancia de información y se define de la siguiente forma. La ganancia de información de un atributo es igual a la entropía total menos, esto vendría siendo a la sumatoria de entropías si yo particionara por este atributo, ¿no? Entonces, bueno, HS viene siendo la entropía del conjunto de todos los ejemplos y HSB es la entropía del subconjunto de todos de los ejemplos con valor B para el atributo A, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, ya ahora vamos a mirar con más ejemplos esta ganancia de información. Entonces, miren, se elige el atributo que maximice la ganancia de información. Por lo tanto, debemos calcular la ganancia de información para todos los atributos, ¿no? Y el atributo que mayor ganancia tenga, ese es el atributo que se selecciona. Entonces, miren, en teoría, aquí tengo la entropía de todo el conjunto de datos, ¿no? Y esto es como la sumatoria de las entropías, si yo seleccionara ese atributo. Entonces, en teoría, miren, digo, ¿por qué hay que maximizar? En el caso que, miren, HS, si la ganancia de información me diese 0, esto quiere decir que yo particionando por ese atributo, voy a, digamos, no voy a separar nada mi conjunto de datos, ¿no? Esto es en el caso de que esto me dé 0. Por lo tanto, no es una buena medida, digamos, no es un buen atributo este A, digamos, ¿no? Este atributo A. Por lo tanto, hay que seleccionar el atributo que mejor, que mayor valor de ganancia de información tenga, ¿no? Entonces, miren, continuando con el ejemplo, vamos a calcular la ganancia de información para el atributo size, para el tamaño. Entonces, miren, HS, si yo aplico esta formulita, necesito saber cuánto es HS, ¿cierto? HS es la entropía de todo el conjunto de todos los ejemplos, ¿no? Entonces, miren, vamos a calcular HS. ¿Cuántos hongos venenosos hay en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿cierto? 9. ¿Y cuántos hay en total? En total son 14 hongos, creo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ajá. Entonces la probabilidad de encontrar un hongo venenoso acá sería 9 sobre 14, ¿cierto? Si yo aplico la fórmula de la entropía, sería 9 sobre 14, logaritmo en base 2 de 9 sobre 14, esto es con signo negativo, más, ahora la probabilidad de encontrar un hongo no venenoso, ¿no? Sería 1, 2, 3, 4, 5.
5 dividido entre 14, logaritmo en base 2 de 5 sobre 14. Esto nos da 0.94. La entropía de todo el conjunto de datos es 0.94. Bien, entonces vamos a mirar si aplicamos esta fórmula. Bueno, tenemos SB sobre S, ¿no? Entonces vamos a calcular, en este caso, la humedad. Tenemos dos conjuntos de datos, el conjunto S1 y el conjunto S2, ¿no? Entonces tendríamos S1 sobre S sería, en este caso, bueno, sería 6 sobre 14. 1, 2, sí, sería 1, 2, 3. Espérenme, estoy mirando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Claro, miren, S1 tiene 6 individuos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estoy calculando esto, SB sobre S, ¿no? Entonces sería, S1 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, dividido entre el total, que son 14, y S2 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sobre 14, ¿no? En este caso ya sería la entropía de HSB, o sea, por la entropía necesito calcular la entropía de H1 y de S1 y de S2, ¿no? En este caso ya las teníamos calculadas. S1 era 0 y S2 era 0.95. Entonces, miren, con esto simplemente ya tengo todos los valores para calcular la ganancia de información. Sería HS, que sería 0.94, menos S1 sobre S, que sería 6 dividido entre 14, por la entropía de S1. ¿Cuánto es S1? 0. Más, ahora vamos con S2 sobre S, que es 8 sobre 14, por la entropía de S2, que es 0.95. Entonces, miren, si yo hago esta operación, me da que la ganancia de información del tamaño es de 0.4, ¿no? De 0.40. Ahora bien, ¿qué hay que hacer? El siguiente paso sería calcular la ganancia de información ya para la humedad, ¿no? Entonces, miren, para aplicar la ganancia de información a la humedad, ¿qué necesito tener? Habíamos dicho que la humedad separa la muestra en tres, ¿no? En tres conjuntos, el S1, S2 y S3. Entonces, bueno, necesito la entropía de S1. La entropía de S1 habíamos dicho que es 1, ¿cierto? Ya que la mitad son hongos no negativos y la otra mitad hongos venenosos, ¿cierto? O sea, la mitad no venenosos y la otra mitad venenosos. S2 son todos hongos venenosos, por lo tanto no hay entropía, ¿cierto? La entropía es 0. Y habíamos calculado la entropía de S3, que es igual a 0.97. Miren. Ajá. ¿Qué necesito calcular? Bueno, ahora necesito calcular esta variable, SB sobre S, para mis tres conjuntos. Entonces, en este caso tendría S1 sobre S. En S1, ¿cuántos individuos hay? Hay 4. 1, 2, 3, 4. Dividido entre S, que son 14, ¿cierto? Ahora voy con S2. En S2 hay 5. 5 sobre 14. S3 sobre S. En S3 también hay 5 individuos dividido entre 14. Bien, entonces con esto ahora calculamos la ganancia de información de la humedad, que sería igual a HS, ¿cierto? La entropía de todo el conjunto, que es 0.94, menos S1 sobre S, que es 4 dividido entre 14, por la entropía de S1. En este caso es 1, más 5 sobre 14, ¿cierto? S2 sobre S, por la entropía de S2, que S2 es 0, más S3 sobre S, que es 5 sobre 14, por la entropía de S3, que es 0.97. Si hacemos, bueno, si resolvemos esta operación, nos da que la ganancia de información para la humedad es 0.31. Entonces, en ese caso, ¿cuál es mejor variable para particionar el árbol? La ganancia de información del tamaño me dio 0.40 y la ganancia de la humedad me dio 0.31.
que habíamos dicho que se selecciona el valor, ¿cierto? Elegiremos el atributo que maximice la ganancia de información, ¿cierto? O sea, por lo tanto, ¿cuál valor maximiza, qué atributo maximiza la ganancia de información? El En este, tamaño, profe. claro, en este caso, seleccionamos el tamaño, ¿no? Me da 0.40. Entonces, ese es el criterio de selección, ¿no? Así selecciona el algoritmo el mejor atributo. Si yo tengo una lista de 1000 atributos y elijo la ganancia de información como criterio de selección, ¿cierto? El algoritmo elegirá el mejor atributo, o sea, el atributo que más ganancia de información tenga, ¿no? Bueno, vamos a mirar ahora el criterio de parada, ¿cierto? O sea, ¿hasta cuándo dividimos, cierto? ¿Hasta cuándo se sigue dividiendo el árbol? Pues originalmente, bueno, el algoritmo ID3 decía hasta que se tenga clases puras en todos los nodos, ¿cierto? O sea, hasta que la entropía sea cero en todos los nodos. Esa era la variante inicial del algoritmo. Hay otra que es hasta que no se tenga más variables disponibles, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo terminé mis variables y ya no hay más, ¿cierto? Ahí termina el algoritmo. O hay algo mejor, ¿cierto? Eso tenemos que evaluarlo. Y vamos a mirar algunos conceptos como es el sobreajuste, bueno, después. Como les mencionaba, bueno, la versión canónica dice que el árbol se sigue desarrollando, ¿cierto? O sea, el árbol se sigue construyendo hasta que se llega a una clase uniforme. Esto en la práctica no suele ser muy efectivo, ¿cierto? Porque imagínense si se sigue desarrollando el árbol, él va a terminar es memorizando, ¿no? El conjunto de entrenamiento, ¿cierto? Pero a nosotros nos interesa que logre clasificar individuos que no estén presentes en nuestro conjunto de entrenamiento, ¿cierto? O sea, que logre clasificar cosas que él no ha visto. Por lo tanto, esto no es una buena práctica, ¿cierto? Si seguimos permitiendo que el árbol se desarrolle hasta llegar a clases uniformes, no es una buena práctica porque es como que estuviese memorizando el conjunto, ¿no? Y puede llevar a problemas de sobreajuste. Ya vamos a ver más adelante qué es el sobreajuste. Existen muchos criterios de parada, ¿no? Hasta cuando se termine la lista de atributos, bueno, clase uniforme, nosotros podríamos decir que elegir un cierto nivel de profundidad, ¿no? Yo podría construir un árbol de profundidad 4, ¿cierto? O de profundidad 3, o de profundidad 10, o de profundidad 100, ¿no? O sea, yo le puedo decir hasta qué nivel de profundidad se detenga. El número de casos... Profe, qué pena. ¿A qué hace referencia con clase uniforme? No, no tengo muy claro ahí esa parte. Clase uniforme es esto, que todas las clases estén separadas, ¿cierto? O sea, que todas las clases pertenezcan a la misma, o sea, que todos los individuos pertenezcan a la misma clase, ¿no? Eso sería Ah, clase, ya, 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 ya. eso sería clase uniforme. Entonces, sí, es como una clase pura, diríamos, ¿no? Entonces, la versión canónica dice que el árbol se siga desarrollando, o sea, se siga construyendo el árbol hasta que tengamos todas las hojas de clase pura, si me hago entender, o sea, que toda esta rama, o sea, espérame, voy a mirar dónde tenía el árbol. La versión canónica, o sea, del algoritmo dice que el árbol se sigue construyendo hasta que toda esta rama, o sea, todos los individuos que cumplan esta regla, sean clase uniforme, o sea, pertenezcan a una sola clase, ¿no? O sea, no haya individuos que puedan pertenecer a clase 1 y clase 0. Eso es lo que dice la versión canónica del algoritmo. Pero bueno, teniendo en cuenta ese criterio, o sea, no es conveniente que esto o sea, en la práctica esto no es muy conveniente, ya que es como estar memorizando, ¿no?
todo mi conjunto de entrenamiento, pero en este caso lo que buscamos nosotros es clasificar nuevos individuos. Por esto esta no es una buena opción, ya que si recurrimos a prácticamente a memorizar todo mi conjunto de entrenamiento, voy a tener problemas de sobreajuste, que cuando yo le presente un ejemplo que no haya visto, él lo clasifique mal, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos criterios. Te había dicho que cuando se termine la lista de atributos, cuando haya clase uniforme, se supera un nivel de profundidad máximo. O sea, nosotros podemos decirle hasta qué nivel de profundidad quiero mi árbol, ¿no? El número de casos es menor a un mínimo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Cuando ya los ejemplos superan, o sea, cuando ya hay muy pocos ejemplos, como hojas, lleguen a un mínimo, entonces en ese caso ya no se sigue construyendo. El mejor valor del criterio de partición es menor al de un umbral, ¿cierto? O sea, yo le puedo establecer que si el criterio de partición llegue a 0.40, a partir de ahí ya no me siga construyendo el árbol, ¿no? Entonces puedo ponerle un criterio también aquí. Listo. El número de casos de los nodos hijos es menor que un mínimo establecido, ¿cierto? O sea, cuando en los nodos hijos ya hay muy pocos casos, o sea, también puedo establecer un límite ahí, ¿cierto? Si ya llega a un número mínimo, yo le puedo decir, no, si supera, o sea, en los ojos, en los nodos hoja, debe haber mínimo 100 casos o 100 ejemplos, ¿cierto? Entonces ahí ya deténgase. Bien, ahora vamos a mirar algo que es el sobreajuste, ¿no? Que les había mencionado. Básicamente, bueno, el sobreajuste es como, o sea, es un fenómeno que tienen los algoritmos de aprendizaje, ¿cierto? ¿Qué quiere decir sobreajuste? O sea, que se sobreajusta mucho a los datos con los que fue entrenado. ¿Qué quiere decir esto? Que clasifica muy bien, o sea, los conjuntos, mi conjunto de entrenamiento, pero ante un conjunto de prueba que no haya sido entrenado el algoritmo, los clasifica mal, ¿no? O sea, eso quiere decir el sobreajuste, o sea, que está muy pegado a los datos de entrenamiento, o sea, que responde muy bien con los datos de entrenamiento, pero ante nuevos casos, el algoritmo falla, ¿no? Entonces, mira, aquí hay dos, digamos que yo tengo dos árboles de decisión o dos modelos, ¿no? Con diferentes parámetros. Tengo la línea verde como clasificador, mira, que se adapta mejor a los datos con los que se ha entrenado, ¿cierto? Mira, en este caso, mira, la línea verde separa muy bien los datos rojos, ¿cierto? Los hongos rojos de los hongos azules, digamos. Las clases rojas de las clases azules, mira. Eso es la línea verde, mira. Bueno, entonces decimos que la línea verde separa muy bien mis datos de entrenamiento, mira. O sea, todos estos datos son los de entrenamiento y la línea verde los logra separar muy bien. Y tenemos una línea, ¿cierto? Otro modelo que es el de la línea negra, ¿cierto? De forma que bueno, o sea, tenemos, mira, esta línea negra, por acá, esta línea negra no logra clasificar todo mi conjunto de entrenamiento, ¿cierto? Mira que hay algunos que los clasificó mal, por ejemplo, mira, aquí hay azul y hay un rojo, ¿cierto? Entonces esta línea, miran, este modelo no logra separar todo mi conjunto de entrenamiento, pero puede que en la práctica el de la línea negra sea mejor clasificador ante casos que él no haya visto, ¿cierto? Imagínate que haya un caso nuevo, que sea un caso rojo, que esté por acá, miren, exactamente aquí. El clasificador negro diría que sí, a ver, no, este es el ejemplo. Diríamos, bueno, ante nuevos casos, digamos, este conjunto verde, ¿cierto? Si tenemos un punto rojo por acá, mira, el verde fallaría, ¿no? Porque está muy sobreajustado, mire, a los datos de entrenamiento.
pero el negro probablemente no, ¿no? Entonces, a eso es lo que se refiere el sobreajuste, ¿no? O sea, el sobreajuste es que logre clasificar eh, mis datos de entrenamiento muy bien, pero ante nuevos casos no vistos, el modelo falla o no los clasifica, ¿no? Para eso está el de la línea verde, que es un modelo muy sobreajustado a los datos de entrenamiento, y el de la línea negra, que no logra separar muy bien los datos de entrenamiento, pero puede responder mejor a datos futuros que no hayan sido vistos, ¿no? Ya vamos a mirar, sí, cuando lleguemos a la práctica de implementar estos árboles con un conjunto de datos, vamos a mirar estos fenómenos, ¿no? El fenómeno de sobreajuste. Por lo general, mira, cuando existe sobreajuste en los datos, o sea, quiere decir que es probable que tu solución, que la solución que estás dando no sea la óptima, simplemente que hay otro árbol más pequeño que sea un árbol óptimo, ¿no? O sea, que sea un árbol que mejor predice tu conjunto de entrenamiento, de pruebas. Entonces, mira, vamos a mirar aquí el sobreajuste. En este caso, yo tengo el tamaño del árbol, ¿cierto? O los niveles del árbol. Mira, tengo un árbol de tamaño, bueno, de tamaño 5, de tamaño 10, 20, 30, 100, ¿no? Y tengo dos conjuntos de datos. Tengo mi conjunto de entrenamiento, los datos que yo utilicé para entrenar el modelo, y la línea, o sea, la línea seguida, la línea continua, son los datos de entrenamiento, y tengo una línea discontinua, ¿cierto? Rayitas que son los datos de testing, ¿no? Entonces tengo la línea continua, datos de entrenamiento, y línea punteada, datos de prueba, ¿no? O datos de test. Y aquí tengo una medida de performance, que es el accuracy, ¿no? El accuracy, bueno, entre más alto sea, quiere decir que tu algoritmo tiene mejor performance, ¿no? Esto lo vamos a mirar cuando ya los implementemos. Entonces, mira, aquí tengo muchos árboles, ¿cierto? Por ejemplo, el árbol de tamaño 10, mira, tiene una accuracy en test de 0.75 y en train de 0.8, ¿no? Casi, bueno, de 0.77, digamos. Aquí tengo otro árbol, el árbol de tamaño 30, tiene una accuracy en el conjunto de test de 0.73, digámoslo así, y en train, en el conjunto de entrenamiento, de 0.8. Entonces, bueno, yo les mencionaba al principio el criterio de la navaja de Ockham, ¿no? ¿Qué decía la navaja de Ockham? Quizá el modelo más simple sea el más probable y sea el óptimo, ¿no? En este caso, miren, ¿con qué modelo se quedarían ustedes? Por ejemplo, mira, aquí tengo un árbol de tamaño, aquí miran, o sea, la accuracy de todos estos modelos es igual, ¿no? En primer lugar, vamos a centrarnos en el conjunto de entrenamiento, ¿no? ¿Cuál árbol logra clasificar mejor el conjunto de entrenamiento? El árbol de 100, de tamaño 100, ¿no? O de 100 niveles, ¿no? O de 100 nodos, si te fijas, porque es más grande, ¿no? O sea, el tamaño el árbol de tamaño 100 logró clasificar el conjunto de entrenamiento en el 85%, o sea, clasificó correctamente el 85% de los casos, ¿no? Mira que a medida de que se aumenta el tamaño, el algoritmo describe muy bien los datos de entrenamiento, ¿no? Pero ese es el sobreajuste, mira, que cada vez el árbol se va sobreajustando, mira. En conjunto de test, en conjunto de entrenamiento, la accuracy va subiendo, pero en conjunto de test, mira que la accuracy baja, ¿no? En este caso, lo importante, lo que nos interesa a nosotros es lograr clasificar lo que no hemos visto, porque con lo que ya pasó, ¿no? No nos interesa. Pero mira que este árbol de nodo 100
clasifica muy bien lo que entrenó, pero lo que no ha visto lo clasifica mal, ¿no? Por lo tanto, decimos que este árbol, el de tamaño 100, 90, 80, bueno, son árboles sobreajustados, ¿no? En cambio, mira, ¿qué pasa con un árbol de tamaño 10? El árbol de tamaño 10 clasifica a 0.77 mi conjunto de entrenamiento, ¿cierto? O sea, logró clasificar correctamente el 77% de los casos, pero logra clasificar el 75% de los casos que no ha visto, ¿cierto? Por lo tanto, se dice que este es un mejor modelo que uno que esté por acá, ¿no? Mira, ya que logra clasificar Profe, mejor, ¿sí? y ahí, en la parte que se interseccionan los dos, ¿no se podría decir que ahí es la mejor parte para Cla clasificar eso? claro, ajá, en esta parte donde se intersectan, ¿cierto? Bueno, eh, en este caso, por lo general, tú te vas a lo que, o sea, como métrica, se podría decir que este árbol que se intersecta es un árbol que no está sobreajustado, ¿cierto? Porque predice a 0.74 el conjunto de entrenamiento y a 0.74 el conjunto de test, ¿cierto? O sea, dirías que ese árbol no está sobreajustado. Pero mira que este árbol predice, por ejemplo, el que está aquí un poquito sobreajustado, es mejor en test que el que tú mencionas, que se intersecta, ¿cierto? Si te das cuenta, tiene una mejor métrica en test, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Que es lo que nos interesa a nosotros, o sea, poder predecir lo que no ha visto, ¿no? Entonces, en este caso, mira, tú te das cuenta que hasta 10 y 20 son los mejores árboles en test, ¿no? O sea, de tamaño 10 y de tamaño 20, mira que son iguales, ¿no? Tienen 0.75, ¿no? Según el criterio de Ockham, ¿cuál árbol escogerías? ¿El de tamaño 10 o el de tamaño 20? ¿El Según de la tamaño navaja, 10 según diría la yo? navaja de Ockham, ¿cuál elegirías? El de tamaño 10 pues porque entre menos nodos, más simple de pronto. Claro, ajá. Eso Lo es lo miraría de que, esa forma. esa es la navaja de Ockham, ¿no? Eso es lo que te menciona el Ockham. Ante igualdad de condiciones, ¿cierto? Ante igualdad, tú selecciona el modelo más simple, ¿cierto? No te compliques la vida, o sea, hay que seleccionar el más simple ante igualdad de condiciones, ¿no? O sea, selecciona el más pequeño porque quizá es el más probable. Mira que en el caso que tú mencionas que se intersecta, aquí no hay igualdad de condiciones, porque este árbol de tamaño 10, pongámosle que el que se intersecta es de tamaño 8, ¿cierto? El de tamaño 10 logra predecir mejor el conjunto de entrenamiento, a pesar de que sí hay un sobreajuste, ¿no? Perdón, logra predecir mejor el conjunto de test, ¿cierto? A pesar de que sí tiene, o sea, sí está sobreajustado un poco, pero es así, ¿no? O sea, tú te vas ante el mejor árbol que o sea, que logre predecir mejor en test, ¿no? Y para evitar el sobreajuste, pues no te compliquen mucho la vida, ¿cierto? Dice que seleccionas quizá el modelo más simple ante igualdad de condiciones, ¿no? Quizás sea este árbol de tipo 10 más, o sea, sea un evento más probable que si lo haces con 20, ¿cierto? De tamaño 20. Eso es lo que nos dice el criterio de Ockham, ¿cierto? Para contrarrestar ese tipo de cosas, el sobreajuste y todo ese, ese problema, ¿no? Entonces, mira, en sí, el sobreajuste es esto. A medida que tú aumentes el tamaño del árbol, ¿cierto? O aumentes otro parámetro o selecciones otro criterio dentro de partición, ¿cierto? Si el árbol se sobreajusta es porque describe muy bien el conjunto de entrenamiento, pero mi conjunto de testing, de prueba, lo clasifica no tan bien, ¿no? Entonces, ese es el fenómeno de sobreajuste. Entonces, nosotros tendríamos que ¿en qué consiste el Machine Learning? Prácticamente, o sea, nosotros tenemos que búsquedas, iteraciones sobre los parámetros de un algoritmo y seleccionar de acuerdo a ciertos criterios, ¿cierto? De acuerdo a cierta medida, el mejor árbol, ¿no? El árbol más óptimo, teniendo en cuenta la accuracy en test, en train, ¿no? Por lo general, bueno,
nos interesa que la curvaciente sea la más alta, ¿no? Entonces, bueno, de ahí lo que les mencionaba del sobreajuste, ¿no? Si nosotros, bueno, seguimos creciendo, seguimos metiéndole más niveles al árbol, es posiblemente que llegue a memorizar, ¿no? O sea, se llegue a sobreajustar. Por lo tanto, tendríamos que mirar criterios de poda, como construir hasta cierto nivel, o tener en cuenta que en los nodos hojas debe haber mínimo un tamaño de ejemplos X o Y, ¿no? O tener en cuenta que el criterio de entropía sea mayor a 0.4, 0.3 para seguir partiendo el árbol, ¿no? Todos esos son, digamos, todos esos parámetros nos sirven como para contrarrestar el sobreajuste, ¿no? Seleccionar el mejor modelo posible. Y que sea un modelo sencillo, un modelo simple, ¿no? Entonces, bueno, acá les dejo la bibliografía. Esta clase sí se estaba grabando, creo, ¿no? Sí. Sí, no sé si tengan preguntas Pues adicionales. no, profe, yo no. De pronto ahí haciendo los ejemplos prácticos, ahí de pronto surgiría. Ujú. Pero por el momento sí, sí le entendí la clase. Listo, listo. Esa es, digamos, la clase teórica de árboles de decisión. Eh, ya, bueno, a la tarde no podré estar en clase, pero la siguiente, el próximo martes, ya trabajamos las dos jornadas, en la mañana y en la tarde ya vamos a hacer la práctica de árboles de decisión. Por el momento, bueno, sigan trabajando en el taller, ¿cierto? Que yo les recomiendo que no se confíen de tiempo, porque cuando ya entremos a mirar cuando ya entremos a la práctica de árboles y otros modelos de Machine Learning, van a tener más talleres y no es conveniente que se les acumule, ¿no? Entonces, listo, eso sería la clase de hoy, ¿cierto? Ya miramos la teoría de árboles, nos queda la práctica y, bueno, la haremos la siguiente semana. Listo, profe. Muchas gracias. Vale, yo les subo este video a YouTube y les paso por ahí el enlace para los que no pudieron ingresar. Vale, profe. Ujú. Hasta luego. Hasta luego, profe. Que esté bien.